Bien. Oye, ¿puedo acotar lo último, Diego? Sí, sí, Que por me favor. acordé de que viste que la encíclica del Papa, que está ahí tocando ese tema, ¿no es cierto? Cuando el Sí, 3 parece, que la investigaron y salió que fue hecha por Cloud, po, que tenía, le hace la guerra a la inteligencia ocupándola, pero bueno, son especulaciones, obviamente. interesante. Pero, pero me cantar muy raro. Sí, 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 sí. Bueno, antes hubiera dicho que era inspirada por Dios, ¿no? Exactamente. Ironías. Y se pisa la cola porque sí, inspirada por Dios, es lo que está diciendo él, porque Dios ahora es la inteligencia artificial, que Por dice eso la Walter. ironía. Claro, Ok, bueno, vamos a abordar el tema de la culpa y la mala conciencia hoy. Eh, a ver, creo que de los tres tratados de, de genealogía de la moral, el segundo tratado es a mi criterio, el más fuerte, el más interesante. ¿Mm? En principio porque de alguna forma nos toca, el tema de la culpa es algo que nos toca a todos. Y además porque Nietzsche intenta hacer una genealogía de la culpa. Una genealogía quiere decir, se va a preguntar cuáles son las condiciones de posibilidad para que emerja la culpa. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad? Con lo cual, eh, nos guste o no, el análisis que está haciendo Nietzsche de este tema es un tema que nos toca bastante de cerca. En principio, cuando nosotros tomamos el primer parágrafo, fíjense cómo empieza, ¿no? Criar un animal que le sea lícito hacer promesas. Y nosotros tenemos muy incorporado esto de que hacer promesas y cumplirlas es algo honorable. Esto de hacer promesas y cumplirlas es parte de un entrenamiento cultural. ¿Mm? Entonces, criar, dice criar. Somos animales que hemos sido criados para hacer promesas. Y después dice, pregunta, ¿no? ¿No es precisamente esta misma paradójica tarea la que la naturaleza se ha propuesto con respecto al hombre? ¿Por qué paradójica tarea? Porque es un problema para el hombre. ¿Por qué? Porque esto está en contraste perfecto con la necesaria capacidad de olvido que tiene el ser humano. Es una fuerza, o sea, el hecho de que haya que criar a un hombre, criar a un ser, a un animal, que le sea lícito hacer promesas, quiere decir que el hacer promesas no es algo que sea natural, sino que hemos sido criados para eso. No es natural, por ejemplo, que uno le enseñe a un perrito a dar la pata. No es natural que nosotros le enseñemos a un perrito a dar la vuelta. No es natural que un perrito sea entrenado para hacer sus necesidades en un cubículo. Lo tenemos que criar para que haga eso. Acá lo que dice Nietzsche es que el ser humano es un animal que ha sido criado para que le sea lícito, no dice para hacer promesas, dice que le sea lícito hacer promesas. Es decir, fuimos criados para que en nosotros exista la posibilidad constante de hacer promesas y cumplirlas. Pero esto está en contraste perfecto con una capacidad sí natural, que es la capacidad de olvido.
Y la capacidad de olvido es el hecho de que yo me puedo olvidar de la promesa que hice. Pero acá el problema es que como fui criado para no olvidarme de la promesa que me fue lícita hacer, entro en una contradicción porque como va a decir más adelante, estamos siendo criados para querer, seguir queriendo lo querido. Seguir queriendo lo querido. Dice, el hecho de que tal problema se haya resuelto en gran parte tiene que parecer tanto más sorprendente a quien sepa apreciar toda la fuerza que actúa en contra suya, la fuerza de la capacidad de olvido. Esta no es una mera fuerza inercial, no es una fuerza inercial solamente, es una fuerza activa, positiva en el sentido más riguroso del término, facultad de inhibición a la cual hay que atribuir el que lo únicamente vivido, experimentado por nosotros, lo asumido en nosotros, penetre en nuestra conciencia, en el estado de digestión, asimilación anímica, tampoco como penetra en todo el multiforme proceso con el que se desarrolla nuestra nutrición en el cuerpo, lo denominamos asimilación corporal. Es decir, nuestra capacidad de olvido es el proceso digestivo que permite que nosotros asimilemos la vida. Y ustedes dicen, pero no, no puede ser, si yo me acuerdo de todas las cosas, no, porque las cosas más fundamentales vos no las recordás. Ejemplo, la capacidad de hablar. Necesitamos necesitamos aprender a hablar y después olvidar que lo hemos aprendido. Como andar en bicicleta. Necesitamos aprender a andar en bicicleta y después olvidarnos que lo hemos aprendido. Como caminar. Porque si ustedes estuviesen pensando cómo hablar, no podrían hablar. Y si estuvieran pensando cómo mantener el equilibrio en una bicicleta, no podrían mantener el equilibrio. Necesitan olvidarse cómo se hace eso. A tal punto que para enseñar a escribir y a hablar, un foniatra, un fonoaudiólogo, un logópeda, tiene que ir a la universidad para aprenderlo. O mejor dicho, para reaprender lo que ya sabe hacer. ¿Se dieron cuenta de eso? Que hay profesiones como la fonoaudiología, la foniatría o la logopedia que implican el hecho de que tengan que hacer un paso hacia atrás para poder comprender cómo se ejecutan determinadas cuestiones que ya han sido olvidadas, para que puedan ser enseñadas a otras personas. Bueno, lo que quiero comparar con esto con Nietzsche es que Nietzsche dice, la capacidad de olvido no es solamente algo que está por default. La capacidad de olvido es el proceso digestivo anímico. De la misma forma que ustedes, cuando fueron a cenar, si es hoy a la noche o si todavía no lo hicieron, van a cenar después de la clase o durante la clase, están comiendo y no están pendientes de cuáles son los pasos siguientes después de que ingresa el alimento a la boca, porque ustedes son conscientes hasta el momento que mastican y tragan, ¿eh? Una vez que tragaron, perdieron total conciencia de lo que está sucediendo. Ustedes no sienten el alimento en el estómago, no sienten, salvo por la saciedad, ¿no? No sienten el alimento por el intestino. El próximo paso es la sensación y el deseo de expulsar los restos de alimentos o de los restos de líquido, pero es una sensación muy posterior. Ahora, el proceso entre el ingreso y el egreso, ustedes no tienen conciencia. ¿Por qué? Porque como dice Nietzsche, es el estado de digestión. El olvido es el estado de digestión anímico.
Y así como el cuerpo se nutre a partir de este proceso de olvido, que es no estar consciente de mis propios procesos digestivos, lo mismo va a pasar en el caso del ser humano en términos anímicos, porque así como ocurre la asimilación corporal, ocurre la asimilación anímica. Entonces, la capacidad de olvido es necesaria, natural, y es tan necesaria y natural que dice que el ser humano tuvo que ser criado para no olvidar. Tuvo que ser criado para que le sea lícito hacer promesas. ¿Mm? Sigue diciendo más adelante, dice, este es el beneficio de la activa, como hemos dicho, capacidad de olvido. Una guardiana de la puerta, por así decirlo, una mantenedora del orden anímico de la tranquilidad de la etiqueta, con lo cual resulta visible enseguida que sin capacidad de olvido no puede haber ninguna felicidad, ninguna jovialidad, ninguna esperanza, ningún orgullo, ningún presente. El hombre en el que ese aparato de inhibición se haya deteriorado y dejado de funcionar es comparable a un dispéptico. Ese hombre no digiere íntegramente nada. Borges tiene un cuento que es Funes el Memorioso, hermoso cuento. Funes, Ireneo Funes, a los 19 años se había caído, no recuerdo de dónde, se había golpeado y a partir del otro día era capaz de recordar todo lo que le había ocurrido el día anterior. Tardaba, dice Borges, tardaba 24 horas en recordar el día anterior. Podía recitar de memoria el Rerum Natura de Lucrecio, habiéndolo leído solamente una vez. Era un savant. Hoy conocemos que eso se llama savant. En, del caballo se cayó. Sí, vos es que tenía la sensación de que era un caballo, pero no estaba seguro. Bueno, lo que dice Borges es que Ireneo Funes no tenía capacidad de generalizar. ¿Por qué? Porque toda generalización implica olvido. ¿Mm? Pero hay algo más profundo todavía, porque dice que sin la capacidad de olvido no hay felicidad, no hay jovialidad, no hay esperanza, orgullo, no hay presente. ¿Mm? El olvidar representa una fuerza, una forma de salud vigorosa. Ha criado en sí una facultad opuesta a aquella, una memoria cuya ayuda, la capacidad de olvido queda en suspenso en algunos casos, a saber, en los casos en que hay que hacer promesas. Por tanto, no es en modo alguno tan solo un pasivo no poder volver a liberarse de la impresión grabada una vez, no es tan solo la indigestión de una palabra empeñada de una vez, de la cual uno no se desembaraza, sino que es un activo no querer volver a liberarse, un seguir y seguir queriendo lo querido una vez, una auténtica memoria de la voluntad de tal modo que entre el originario yo quiero, yo haré y la auténtica descarga de la voluntad, su acto resulta lícito interponer tranquilamente un mundo de cosas, circunstancias e incluso actos de la voluntad nuevos y extraños sin que esa larga cadena de la voluntad salte. ¿Qué quiere decir esto? Todos hemos hecho alguna promesa alguna vez. Dice, es querer seguir queriendo lo querido. Hemos hecho promesas de distinto tipo, ¿no? Siempre voy a estar con vos. Hemos hecho promesas de tipo, eh, mm, quédate tranquilo que voy a ir a tu casa la semana que viene. El sábado nos vemos. Esa es la más típica, ¿no? El sábado nos vemos. Se lo dijimos a papá, a mamá, a los amigos. Quédate tranquila que el sábado voy, ma. Bueno, pero ¿qué pasa? Se lo dijimos el lunes.
y llega el sábado. ¿Y qué pasa cuando llega el sábado? Y cuando llega el sábado, han pasado mil cosas en el medio. Hemos ido a trabajar, nos hemos juntado con amigos, he pasado A, ha pasado a B, ha pasado un montón de cosas. Pero claro, llegó el sábado y ya no seguimos teniendo las mismas ganas que teníamos el lunes. Pero claro, nuestras ganas han cambiado. Pero como ya lo prometimos, tenemos que seguir queriendo lo querido. Es una memoria de la voluntad, dice. ¿Por qué una memoria de la voluntad? Porque yo tengo que seguir recordando que en su momento lo quise. Y como en su momento lo quise, hoy lo tengo que querer también. Un yo quiero, yo haré. Y la auténtica descarga de la voluntad, su acto resulta lícito, dice, en el medio resulta lícito interponer tranquilamente un mundo de cosas, circunstancias, incluso actos de voluntad nuevos y extraños, sin que esa larga cadena de la voluntad salte. Es decir, en el medio podemos hacer lo que nosotros queramos. Entre el yo quiero y el yo haré, el yo quiero lo dije hoy, y el yo haré es el sábado. Entre el yo quiero y el yo haré pasa martes, miércoles, jueves, viernes y viernes a la noche. Entre el yo quiero y el yo haré, entre el lunes a la noche y el viernes a la noche puedo hacer lo que quiera. Puedo interponer una larga cadena de cosas. Pero yo el sábado tengo que tener memoria de mi voluntad y tengo que ir y cumplir. Sigue diciendo Nietzsche. Más abajo, ¿no? Eh, ¿Cuánto debe haber aprendido antes el hombre a separar el acontecimiento necesario del causal? A pensar causalmente, a ver y anticipar lo lejano como presente, a saber establecer con seguridad lo que es fin y lo que es medio para el fin, a saber en general contar, calcular. Y acá viene la parte más cruda y más dura. ¿Cuánto debe el hombre mismo para lograr esto, haberse vuelto antes calculable, regular, necesario, poder responderse a sí mismo de su propia representación para finalmente poder responder de sí como futuro a la manera como lo hace quien promete? O sea, para que el ser humano pueda cumplir su promesa el sábado, promesa que hizo el lunes, y estoy tirando las cosas del lunes para el sábado, ¿eh? Pero sabemos que nosotros hacemos promesas de un mes para otro, en muchas ocasiones. Y a veces hacemos promesas infinitas, con el siempre, con el nunca. Entonces, para que yo pueda seguir queriendo lo querido, queriendo hoy lo que voy a querer el sábado, no importa la larga lista de acontecimientos que ocurre en el medio, tengo que primeramente haberme vuelto calculable, regular y necesario. Es decir, tengo que poder seguir siendo el mismo el sábado. Para que yo pueda cumplir el sábado con la promesa de hoy, yo no tengo que haber cambiado. Tengo que ser regular, siempre el mismo. El punto es que los seres humanos no somos seres inmutables. Los seres humanos somos devenir y no elegimos cuándo devenir, devenimos todo el tiempo. Les voy a contar algo. Ya lo he contado varias veces, pero cada vez que lo cuento. Diego, Sí, sí, ¿te puedo decir algo sí, en esto que estabas planteando sí. antes que cuentes eso?
El, en el mundo de la psicología hay varios autores que escribieron algo sobre esta historia, pero yo Sí, me baso más en las vivencias de mis ok. abuelos y mis viejos y toda esta historia. Em, la puerta y el umbral de la puerta tiene una simbología muy importante para nuestras vidas en la toma de decisiones. Y si yo lo pongo en el lugar de lo consciente y lo inconsciente, y lo pongo en esto que venís planteando, eh, es que me simboliza a mí cerrar una puerta, abrir una puerta o dejar una puerta siempre abierta. Entonces hay un lenguaje que, que tiene que ver con el mundo de lo que se percibe en los consultantes y lo que se ha percibido durante muchos años y tiempo, es que la puerta abierta es una puerta que no cierra contigo, digamos. La puerta abierta no es una puerta abierta en el sentido vengan todos que están para ser recibidos, yo voy con todos, sino que tiene que ver con esas etapas que yo no voy cerrando. Ujú, Y al no cerrarlas, yo no doy posibilidad, no me doy posibilidad mm, a mí de lo nuevo de esto que vos estabas mm, planteando. Ahora tiene mucho que ver con esto, es cuál es el lugar que tiene que ver con con esa simbología de la puerta, en donde yo hay cosas que las dejo, pero puedo ir allá y entonces a buscarlas en mm, algún momento para algo particular, mm, para trabajar y elaborar el aquí y ahora. sí. Si yo tengo todo eso presente, no dejo lugar a lo que va a venir después. Ujú, estoy de acuerdo. Sí, que tiene que ver con esto de la capacidad de olvido, ¿no? Es decir, Exacto, necesitamos cierta capacidad de olvido para poder digerir el pasado y que el pasado me sirva como materia prima del presente. exacto. Eh, es un poco, esa es un poco la idea que vos estás transmitiendo y está bueno esto que mencionás. Ana dice, deberíamos poder sostener las condiciones del momento en que se promete. Claro. Es decir, pero ¿cómo sostenemos las condiciones en las cuales hacemos, donde el momento, del momento en el cual uno promete? Yo puedo sostener mi voluntad hasta cierto punto y mantenerla latente, pero ¿cómo hago a mantener las condiciones de posibilidad sobre las cuales yo prometí? O sea, tengo que poder asegurar que el sábado va a tener ciertas condiciones similares a las del día lunes, y no tengo esa capacidad. ¿Mm? Diego. Sí, con eso que dices, yo tuve retos para entender a qué hacía referencia Nietzsche cuando hablaba de hacerse necesario el Ujú, hombre, ¿no? Y frente a lo que están diciendo, me pongo a pensar, por ejemplo, en el amor, ¿no? ujú, Porque pues es una promesa, o sea, casi que es una promesa, y me pregunto qué tanto se sostiene por esa sensación de deuda y qué tanto por voluntad o porque se mantengan las condiciones en las que se inició esa promesa, incluso si se deben mantener esas condiciones en las que se hizo la promesa, ¿no? Me deja pensando eso. está bueno, está bueno. Pero, Eh, pero perdón, Diego, sí, quisiera agregar algo al Diego que hablaba sí, recién. Lo que me parece a mí es que hay una confusión enorme entre el amor y el amar. O ujú, sea, no confusión, sino que es como es una línea muy delgada entre un concepto y otro. ujú, Creo que no se ha evolucionado, digamos, que como que no hemos evolucionado en entender realmente el verbo, en lo que significa el verbo. ujú, El verbo en el verbo en toda su dimensión de la palabra verbo. ujú, Entonces, creo que a veces que se pierde la importancia de la acción de amar, se pierde porque se cree que con amor se puede lograr todo, ujú. digamos. Creo que es un poco esto, ¿no? Lo que a mi criterio habría que como profundizar mucho más en esto.
Creo que, a ver, voy a hacer una pequeña distinción que me parece interesante esto que acabas de mencionar con lo que dice Diego. Hay palabras que derivan, palabras que derivan de verbos. A esas palabras que derivan de verbos, los lingüistas lo llaman nominalizaciones. ¿Mm? Las nominalizaciones son palabras derivadas de verbo. Por ejemplo, la palabra comunicación viene del verbo comunicar. La palabra canción del verbo cantar. La palabra amor del verbo amar. ¿Qué es lo que pasa con una nominalización? Una nominalización es una palabra que ha perdido el fluir. La nominalización es una cristalización consumada de un verbo que originalmente está en proceso. ¿Mm? Eh, es decir, no hay canción mientras el individuo está cantando. Hay canción cuando termina de cantar. Entonces, pero ¿qué pasa? Nosotros transformamos la palabra canción en el objeto, ¿sí? En el objeto de la partitura, en el objeto de la letra, en el objeto de la letra y con la música. Pero hemos perdido el devenir del verbo cantar. Creo que esto que vos traes y que trae Nietzsche, porque, a ver, Nietzsche lo que está diciendo es, solamente puede haber devenir cuando he renunciado a la idea anquilosada y metafísica de que existe un ser trascendente e inmutable. Es decir, si nosotros hacemos un pequeño esquemita, yo tengo distintas tradiciones, ¿no? Tenemos dos tradiciones que yo no voy a utilizar una reducción didáctica. Esto no es literal. Voy a usar una reducción didáctica a estos efectos nada más. Generalmente se ha opuesto de manera tradicional la noción de ser a la noción de devenir, y esto ha sido representado en la tradición filosófica por dos grandes referentes. Uno va a ser Parménides y el otro va a ser Heráclito. ¿Mm? Digo, esto ha sido representado en Parménides y Heráclito, más allá de que ni uno ni otro sean absolutos ni taxativos en lo que dicen, ¿no? Pero bueno, Heráclito viene de una tradición que Platón relaciona al pantarrey, que es el todo fluye, por más de que Heráclito nunca haya dicho pantarrey, y se ha relacionado la idea de ser como algo inmutable a Parménides. Acá en esta cuestión viene Sócrates, que es en términos tradicionales el primer filósofo en términos tradicionales. Y digo tradicionales porque sabemos que Parménides y Heráclito también fueron filósofos y que hay filósofos mucho antes de esto, ¿no? Y en todas las épocas y en todos los lugares. Pero lo cierto es que la palabra filosofía como término griego aplicado específicamente a un individuo es con Sócrates. ¿Mm? Salvo hay Pitágoras también que se adjudicó a sí mismo el término filósofo, pero ya no como término técnico. Bueno, no quiero marearnos con esto. El punto está en que Sócrates tiene dos líneas, dos vías de acceso a la realidad. Sócrates elige la vía de Parménides. ¿Por qué? Porque la vía de Parménides, que es la vía del ser, permite la verdad. Una verdad que es inmutable, una verdad que es siempre, siempre como sí, siempre, siempre de sí, siempre de sí. Una verdad que está asociada al ser.
Mientras que los sofistas, tienen una verdad más heraclitia, más asociada al devenir, a los consensos, etcétera, etcétera. Esta oposición sofista-Sócrates es tradicional. Bueno, él niega, él rompe la cadena heraclitia, y Platón lo que va a decir Heráclito va a ser representante del mundo sensible. Por eso Aristóteles va a decir que Sócrates aprendió y Platón aprendió de los heraclitios que lo sensible está en constante devenir. Esto lo dice Aristóteles en la metafísica. Entonces, eh, Platón le va a dejar a Heráclito lo sensible y a Parménides lo suprasensible. Acá tenemos el verbo devenir, accionar, mm, consecuencia en el tiempo. Y acá tenemos el sustantivo o la nominalización. Acá tenemos amor y acá amar. Acá tenemos filosofar y acá filosofía. Filosofía como algo anquilosado, como algo ya establecido, como algo inmutable, como algo que ya está estable. El filosofar dice, Kant, yo te puedo enseñar a filosofar, pero no te puedo enseñar filosofía. ¿Por qué? Porque el filosofar requiere del diálogo, el devenir, el transcurrir. Nietzsche, ¿dónde se posiciona? Nietzsche critica a Sócrates. Al criticar a Sócrates, critica el universo parmenídeo. ¿Y de qué lado se posiciona? Se posiciona del lado de Heráclito, que es el lado del devenir. Por eso Nietzsche es un gran sofista. Nietzsche tiene razonamientos que son típicos o que podrían asociarse tranquilamente a la sofística. Bueno, esto como para ubicarnos en la tradición, porque cuando Nietzsche dice que este animal tiene que seguir queriendo lo querido, esto tiene sentido en un universo donde el ser es inmutable. Si el ser es inmutable, el humano también es inmutable. Inmutable. Entonces, lo que quiere hoy, lo que promete hoy, es lo que tiene que cumplir mañana. Porque si no, no es el mismo. Y si no es el mismo, no es. Y como no quiero no ser, quiero ser, tengo que seguir siendo el mismo. Y acá viene otro problema, porque si yo sigo siendo el mismo y prometí algo y no lo cumplí, entonces miento. Y si miento, no digo la verdad. Con lo cual vuelvo a negar el ser. Porque ser y verdad están de la mano. Entonces, todo el tiempo, esta cuestión de cumplir la promesa, de cumplir lo prometido, que tanto se valora, ha llevado a que no me permito devenir, no me permito cambiar, no me permito devenir. Y eso es como impedirle a nuestra digestión, es como cortar nuestra digestión. La capacidad de olvido es la capacidad que tiene el ser humano de poder olvidar. A ver, Nietzsche está haciendo una comparación con la digestión. ¿Mm? Nosotros cuando digerimos tenemos desechos, ¿sí? La materia fecal, la orina. Nadie se pone triste después de ir al baño, ¿sí? Nadie hace un funeral, ¿sí? O sea, eh, no queremos recordar ese momento. No lo anotamos en un diario. ¿Por qué?
porque está integrado en nuestra capacidad de olvido. Parte de nuestro proceso es olvidar que hemos desechado eso, que hemos desechado. Entonces, cuando nosotros tenemos que criar un hombre con capacidad de olvido, o mejor dicho, sí, criar un hombre con capacidad de olvido para que no olvide, sino que siga queriendo lo querido, al mismo tiempo estamos creando a un hombre, a un ser humano, que sea estable, regular y necesario. Es decir, necesitamos modificar la subjetividad humana para que ese animal olvidadizo deje de olvidar y empiece a recordar y pueda cumplir su promesa del lunes para el sábado, independientemente de las cosas que hayan ocurrido en ese tiempo. Entonces, esto es lo primero que nos dice Nietzsche. La cultura nos ha criado para recordar, nos ha criado para que sea lícito que hagamos promesas. ¿Mm? Y como nos ha criado para que sea lícito que hagamos promesas, ha hecho de nosotros seres regulares, seres necesarios, seres siempre iguales a sí mismos. Ana, pero además eso sumar que lo que recordamos sobre esas condiciones es una subjetivación, un relato con el que nos apropiamos de esas condiciones. Exacto, sí, también es cierto. Nunca es un recuerdo objetivo, ¿no? Bien, ¿a dónde quiere llegar Nietzsche con todo esto? Ya lo tenemos claro, ¿no? Esto, capacidad de olvido, la cuestión de la paradoja, ¿no? ¿Sí? Dice, no es precisamente esta misma paradoja. ¿Por qué paradoja? Y porque el ser humano por naturaleza es un ser olvidadizo y se lo está criando para que no lo sea. No es natural hacer promesas, no es natural. Bueno, parágrafo 2 dice, esto es cabalmente la larga historia de la procedencia de la responsabilidad. Aquella tarea de criar un animal al que le sea lícito hacer promesas, incluso en sí, como condición y preparación, según lo hemos comprendido ya, la tarea más concreta de hacer antes al hombre hasta cierto grado necesario, uniforme, igual entre iguales, ajustado a reglas y en consecuencia calculable. O sea, antes de que el ser humano pueda ser un animal criado para hacer promesas, tengo que subjetivar al individuo humano para que sea regular, para hacerle creer que es inmutable, para hacerle creer que es regular, para hacerle creer que es siempre idéntico a sí mismo, uniforme, ajustado a reglas. El ingente trabajo de lo que yo he llamado eticidad de las costumbres, el auténtico trabajo del hombre sobre sí mismo en el más largo periodo del género humano. Todo su trabajo prehistórico tiene aquí su sentido, su gran justificación, aunque él resida también tanta dureza, tiranía, estupidez e idiotismo, con ayuda de la eticidad de la costumbre y de la camisa de fuerza social, el hombre fue hecho realmente calculable. Dos cosas acá. Primero, dice, eh, hay un gran trabajo del ser humano sobre sí mismo. ¿Mm? Largos periodos, ¿no? Largos periodos de auténtico trabajo del hombre sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque la idea es que el ser humano pueda autoeducarse, y esto ustedes no me van a dejar mentir, porque claro, ustedes le prometieron a un familiar, a mamá, a la novia, a quien sea, que van a ir a la casa el día sábado, el día lunes, pero claro, el día viernes tienen una invitación, un recital espectacular. Viene por primera vez los Rolling Stones gratis a 5 cuadras de tu casa, por decir un caso, ¿no? Entonces en ese momento decís, ay, pero yo ya le dije a mi mamá que iba a ir. Entonces ahí hay un trabajo auténtico de uno sobre uno mismo, en el cual necesita mantenerse queriendo lo querido. Está bien, yo pongo el caso de mi mamá, ya a mi mamá le he dejado tan colgada, vivo hace 25 años a 11.000 kilómetros de distancia de mi vieja. ¿Sí? Así que
Digamos que si yo le digo a mi vieja que voy para allá, tengo que ir porque me puede comer el hígado. Eh, Así que son promesas que no puedo no cumplir en el medio. Lo cierto es que si viviera a 5 cuadras de mi casa, a dos, a 1 hora y media de mi casa, y lo más probable es que negociaría con mi vieja. Pero supongamos que la promesa sea otra, que no sea ir a visitar a un familiar. Supongamos que la promesa sea permanecer en una relación. Supongamos que la promesa sea eh, cumplir con un objetivo, llevarle algo a alguien, cumplir con un cliente, lo que sea. En todos esos casos hay un auténtico trabajo de nosotros sobre nosotros mismos para seguir manteniendo nuestra palabra, aunque nosotros mismos hayamos cambiado. El hecho de que no tengamos ganas el día sábado, pero sí tengamos ganas de ir al recital, implica que nosotros hemos cambiado. Teníamos unas tremendas ganas de ir a visitar a la vieja el día sábado, pero claro, nos invitaron a un recital el día viernes y dejamos de tener ganas. Eso es evidencia de que hemos modificado nuestra existencia. El Dasein, como decía recién Iván citando a Heidegger, el Dasein se ha modificado en su devenir. No somos el mismo, dejamos de ser el mismo. Ah, pero para que eso no ocurra, antes tengo que haberme criado a mí mismo como inmutable. O sea, tengo que haber hecho un trabajo de mí sobre mí mismo para que el devenir no ocurra. Eso es lo que está planteando Nietzsche. ¿Mm? Ahí vienen los ideales, porque los ideales son los inmutables. Por eso lo primero que Dios, ¿qué es Dios? Y la suma de todos los seres. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre Dios? Dios que no cambia y sobre cuya, dice, ¿cómo dice? Eh, que no ha variado el giro de su sombra. O sea, es tan inmutable que no cambia ni siquiera la posición de su sombra, dice la Biblia, con respecto a Dios. ¿Mm? Bien. Eh, Situémonos, en cambio, al final del ingente proceso, allí donde el árbol hace madurar por fin sus frutos, allí donde la sociedad y la eticidad de las costumbres sacan a luz por fin aquello para lo cual ellas eran tan solo el medio, encontraremos como el fruto más maduro de su árbol al individuo soberano, al individuo igual tan solo a sí mismo, al individuo que ha vuelto a librarse de la eticidad de las costumbres, al individuo autónomo y situado por encima de la eticidad, pues autónomo y ético se excluyen. Qué tremendo eso, ¿eh? Autónomo y ético se excluyen. En una palabra, encontraremos al hombre de la duradera voluntad propia, independiente, al que le es lícito hacer promesas, y en él una conciencia orgullosa, palpitante en todos sus músculos, de los que aquí se ha logrado por fin y se ha encarnado en él una auténtica conciencia de poder y libertad, un sentimiento de plenitud de hombre en cuanto tal. Más hacia el final, el orgulloso conocimiento del privilegio extraordinario de la responsabilidad, la conciencia de esta extraña libertad, de este poder sobre sí y sobre el destino, se ha grabado en él hasta su más honda profundidad y se ha convertido en instinto dominante, ¿cómo llamará este instinto dominante suponiendo que necesite una palabra para él? Pero no hay ninguna duda, este hombre soberano lo llama su conciencia. ¿Qué es lo que dice Nietzsche? Primero, somos seres olvidadizos y como somos seres olvidadizos, debemos hacer un trabajo, auténtico trabajo sobre nosotros mismos para poder seguir siendo regulares, para interrumpir ese proceso de devenir y mantenernos siempre estables e iguales a nosotros mismos. Y a ese estado en el cual nos mantenemos estables e iguales a nosotros mismos para poder mantener nuestras promesas a futuro, se lo llama responsabilidad.
Y después dice, este sentimiento, este orgulloso conocimiento, este instinto dominante, ¿cómo se llama? Se llama conciencia. Porque justamente lo que ocurre cuando después de todo este proceso no cumplimos con la promesa es tener mala conciencia. La mala conciencia es la conciencia que nos aguza y nos acusa cuando no hemos cumplido con la promesa que hicimos. Párrafo 3. Que al hombre le sea lícito responder de sí mismo y hacerlo con orgullo. O sea, que el hombre le sea lícito decir sí también a sí mismo. Esto es, como hemos indicado, un fruto maduro. ¿Cómo hacerle ahora, pregunta Nietzsche, una memoria al animal hombre? ¿Cómo imprimir algo en este entendimiento del instante, entendimiento en parte obstuso, en parte aturdido en esta viviente capacidad de olvido, de tal manera que permanezca presente? Es decir, ok, el ser humano es un ser olvidadizo, el ser humano es un ser que es criado para hacer promesas, para que le sea lícito hacer promesas, y antes de que aprenda a hacer promesas, tiene que ser entrenado, ser criado para ser igual a sí mismo, ser normalizado, normalizarlo, que sea idéntico a su género, a su especie. Ahora, ¿cómo hago esto? Dice Nietzsche. ¿Cómo hago para que este ser humano, que por naturaleza es olvidadizo, ahora sea un ser que tenga memoria? Dice, puede imaginarse que este antiquísimo problema no fue resuelto precisamente con respuestas y medios delicados. Nietzsche siempre ironizando. ¿Mm? Tal vez no lo haya en la tarea prehistórica del hombre, nada más terrible y siniestro que su mnemotécnica. Acá estamos haciendo un análisis inferior y como analizábamos la semana pasada, ¿no? Dice, vamos a buscar las razones de la mnemotécnica en estos elementos bajos, horribles, que la han producido. Para que algo permanezca en la memoria, se lo graba a fuego. Solo lo que no cesa de doler permanece en la memoria. Un axioma antiguo, dice Nietzsche, que es esto. Incluso podría decirse que en todos los lugares de esta, donde todavía ahora se dan solemnidad, seriedad, misterio, colores sombríos en la vida del hombre y del pueblo, sigue actuando algo del espanto con que otro tiempo se prometía, se empeñaba la palabra, se hacían votos en todos los lugares de la tierra. El pasado, el más largo, el más hondo, el más duro pasado alienta y resurge en nosotros cuando nos ponemos serios. Cuando el hombre consideró necesario hacerse una memoria, tal cosa no se realizó jamás sin sangre. Martirios, sacrificios, los sacrificios y empeños más espantosos, entre ellos los sacrificios de los primogénitos, las mutilaciones más repugnantes, por ejemplo, las castraciones, las más crueles formas rituales de todos los cultos religiosos, y todas las religiones lo son, en su último fondo, sistemas de crueldad. Todo esto tiene su origen en aquel instinto que supo adivinar en el dolor el más poderoso medio auxiliar de la mnemotécnica. ¿Cómo se imprimió la memoria? A partir del dolor. En cierto sentido, toda la ascética permanece a este campo, pertenece a este campo. Unas cuantas ideas deben volverse imborrables, omnipresentes, inolvidables, fijas, con la finalidad de que todo el sistema nervioso e intelectual quede hipnotizado por tales ideas fijas. Y los procedimientos ascéticos y las formas de vida ascéticas son medios para impedir que aquellas ideas entren en concurrencia con todas las demás para volverse inolvidables. Cuanto peor ha estado de memoria la humanidad, tanto más horroroso es siempre el aspecto que ofrecen sus usos. En particular, la dureza de las leyes penales nos revelan cuánto esfuerzo le ha costado a la humanidad lograr la victoria sobre la capacidad de olvido y mantenerla presente.
Acá vemos huellas de Foucault en Vigilar y Castigar. No por nada, Foucault comienza con el caso Damiens y analizando toda esa ristra tremenda de casos en los cuales la tortura, o sea, cómo se llevaba a cabo las torturas, metiéndole la mano en aceite, quemándolos, torturas terribles. Nosotros los alemanes no nos consideramos de luego un pueblo especialmente cruel y duro de corazón, y menos aún gente ligera y que vive al día. Pero basta echar un vistazo a nuestros antiguos ordenamientos penales para darse cuenta del esfuerzo que cuesta en la tierra llegar a criar un pueblo de pensadores. ¿Qué hace Foucault? Lee esto y se va a buscar todos los casos de París y de Europa. Cuando lee, basta con echar un vistazo a nuestros antiguos ordenamientos penales, ¿qué hace Foucault? Sale corriendo a buscar los ordenamientos penales. Y ahí encuentra todos los modos de subjetivación. Diego, Sí, perdón. por favor. Tranquilo, tranquilo, estamos para eso. El- Es que te escucho del sistema iglesia a full, Tranqui, católica, tranqui. apostólica romana, que la practico y lo veo. Y creo que por algo, bueno, está el tema de la crucifixión, ¿no? O sea, por Sí. algo tenemos esa simbología. Este, lo que sí me parece a mí en todo esto, lo que juega, que no ha salido todavía, es dónde está y dónde queda el deseo en todo esto que estás planteando. El deseo, Porque, sí, porque a nosotros nos mueve el deseo para lo que fuere. sí. O sea, la existencia misma es el deseo. Entonces, ¿dónde está para Nietzsche acá? ¿En qué En, e- lugar está? en este, a ver, Nietzsche no está tomando en este caso el deseo, en principio porque el deseo queda relegado a la promesa en el animal hombre, Ok, ok. ¿sí? Porque justamente, o sea, eh, él dice, tener que seguir queriendo lo querido. Yo me entreno para que mi deseo de hoy sea el mismo deseo que voy a tener mañana. Pero para que mi deseo de hoy sea el mismo que el de la semana que viene, yo tengo que mantenerme inmutable, mi deseo no debe variar. Exacto. Lo que sí también creo, o sea, mi deseo Sí, siempre está en relación a otro. O sea, es... yo lo construyo desde niño, pero con un otro. Ujú. ¿Cómo ser yo solo, único, en mi individuación más profunda, sin que la mirada de ese otro me empañe en esa individuación en mí mismo? Bueno, pero ojo porque ahí no estamos en Nietzsche, ¿eh? Eh, Ahí estás parafraseando Hegel. Ok, El deseo es el deseo del otro. Si el deseo es el deseo del otro, como Hegel dice que el ser humano lo que busca es básicamente ser reconocido, bien. ¿sí? Eh, Nietzsche huye de Hegel. O sea, Nietzsche lo que busca justamente es desprenderse de Hegel. ¿Por qué busca desprenderse de Hegel? Porque cuando el deseo se vuelve el deseo del otro, ese otro no es un otro en tanto individuo otro, sino es ese gran otro que no es otra cosa que la cultura. Entonces, mi deseo nunca es un deseo puramente mío, siempre es el deseo de la cultura. Lo que intenta Nietzsche es agarrar, por lo menos en gran parte de su obra, es, fíjate, hacé la prueba, investiga, a ver si tu deseo es tu deseo o es el deseo que te implantaron como deseo. Yo creo que esa es la apuesta más grande para Nietzsche y para nosotros hoy. El poder, no podemos desprendernos totalmente porque vivimos en una cultura, o sea, por más que no nos guste manejar dinero, tenemos que pagar con dinero.
Vivimos en una sociedad capitalista, lamentablemente, entonces tenemos que comprar y vender y tenemos que promocionarnos en los sistemas que el sistema permite. O sea, estamos en una cultura incerta. Yo puedo ser un gran crítico del capitalismo y no me queda otra que usarlo. El gran problema y la gran paradoja del sistema. Ahora, y esto es importante entenderlo, cuando pensamos en el deseo hoy por hoy nunca es nuestro, siempre está proformado. Y yo creo que la apuesta de Nietzsche, lo que nos hace caer en cuenta, es de que es justamente de esto, ¿no? El hecho de que nuestro deseo no sea nuestro deseo, nos tiene que empezar a interpelar a tal punto de poder distinguir qué deseos nos vienen ya heredados como parte del sistema operativo. ¿Mm? A ver qué, leo lo que dice Iván. El hombre desea ser reconocido por otro. En Nietzsche, el hombre superior desea afirmarse aunque nadie lo reconozca. Exactamente, ahí está, Iván. Gracias. Yo creo que hay que encontrar en esa tensión entre Nietzsche y Hegel, no sé si un punto medio, pero sí una estructura superadora, ¿no? Creo que no tiene que ser todo voluntad de poder, ¿sí? Y tampoco tiene que ser todo deseo del otro. ¿Mm? Porque justamente este deseo de ser reconocido, del cual habla Hegel, es parte de, de este entramado en el cual nosotros formamos parte de una normalidad, ¿no? Somos normalizados. ¿Mm? Nietzsche creo que impone de alguna forma un contrapunto ahí. Bien, estos alemanes se han construido una memoria con los medios más terribles a fin de dominar sus básicos instintos plebeyos y brutal rusticidad de estos. Piénsense en las antiguas penas alemanas, por ejemplo, la lapidación. Ya la leyenda hace caer la piedra de molino sobre la cabeza del culpable, la rueda, la más característica invención y especialidad del genio alemán en el reino de la pena. El empalamiento, el hacer que los caballos desgarrasen o pisoteasen al reo. Ahí escuchamos también de fondo, tenemos reminiscencias de Foucault. El hervir al criminal en aceite o vino, todavía en uso en el siglo XIV y XV. El muy apropiado, apreciado desollar, sacar tiras de pellejo. El arrancar la carne del pecho a Damiens le atenacearon las tetillas. Y también el recubrir al malhechor de miel y entregarlo bajo un sol ardiente a las moscas. La verdad que es la creatividad para la tortura y el daño es tremenda, ¿eh? Con ayuda de tales imágenes y procedimientos se acaba por retener en la memoria 5 o 6 no quiero. Esto, Nietzsche es una ironía. Dice, después de que yo te escuche decir esto, dice, podés acordarte 5 o 6 no quiero. No quiero que me la piden, no quiero que me metan en la rueda, no quiero que me desgarren y pisoteen los caballos, no quiero que me hiervan en aceite o vino y no quiero que me desollen ni me saquen nada del pecho. ¿Sí? 5 o 6 no quiero. Respecto a los cuales uno ha dado su promesa con el fin de vivir entre las ventajas de la sociedad. O sea, para vivir dentro de las ventajas de la sociedad, yo tengo que poder decir no quiero a todo esto, pero para que haya un no quiero para todo esto, tengo que estar dispuesto a cumplir mis promesas. Y realmente, con ayuda de esa especie de memoria, se acabó por llegar a la razón. O sea, la razón es el producto final de el cumplimiento de esas promesas en función de esos no quiero a los que yo podía haber accedido privilegiosamente y en el mejor de los casos morirme muy rápido. Ay, la razón, la seriedad, el dominio de los afectos, todo ese sombrío asunto que se llama reflexión, todos esos privilegios y adornos del hombre, qué caros se han hecho pagar, cuánta sangre y horror hay en el fondo de todas las cosas buenas.
crítica ab inferiori. En el fondo de todas las cosas buenas hay horror, porque el animal humano se ha criado a fuerza de daño, a fuerza de tortura, a fuerza de despellejamientos, a fuerza de gente hervida. Nietzsche está analizando la moral, no nos olvidemos. ¿Mm? Porque ahora se va a meter con la cuestión fundamental de este capítulo o de este tratado, que tiene que ver con la noción de mala conciencia o la noción de culpa. ¿Mm? ¿Se han imaginado, parágrafo 4, mitad de parágrafo 4, se han imaginado, aunque sea solo de lejos, que, por ejemplo, el capital concepto moral culpa, Schuld, procede del muy material concepto tener deudas, Schulden? Schuld, Schulden. Voy a hacer Schuld, Schulden. Entschuldigung. Entschuldigung significa disculpen o disculpas en alemán. ¿Mm? Es disculpas. Fíjense que viene de Schuld. ¿Mm? Schuld significa deuda. Schulden significa culpa. Entschuldigung, disculpas. ¿Mm? Bien. O que la pena en cuanto compensación se ha desarrollado completamente al margen de todo presupuesto acerca de la libertad o falta de libertad de la voluntad. Ese pensamiento, ahora tan corriente y aparentemente tan natural, tan inevitable, que se ha tenido que adelantar para explicar cómo llegó a aparecer en la tierra el sentimiento de la justicia, el reo merece la pena porque habría podido actuar de otro modo. Es de hecho una forma alcanzada muy tardíamente. Aún, más aún, una forma refinada del juzgar y razonar del hombre, quien la sitúa en el comienzo, yerra toscamente sobre la psicología de la humanidad más antigua. Durante el más largo tiempo de la historia humana se impusieron penas no porque el malhechor se le hiciese responsable de su acción, es decir, no bajo el presupuesto de que solo el culpable se le deben imponer penas, sino más bien a la manera como todavía ahora los padres castigan a sus hijos. Escuchen esto: por cólera de un perjuicio sufrido, lo cual se desfoga sobre el causante. Esto a mí me ha hecho recontra pensar cuando lo leí en su tiempo, esta cuestión de por qué los padres infligen daño físico a sus hijos para educarlos. Y dije, wow, qué adelantado a su tiempo Nietzsche, porque Nietzsche se dio cuenta lo que Alice Miller se dio cuenta mucho tiempo después. Alice Miller, el drama del niño dotado, la llave perdida, textos tremendos con respecto a la violencia y la pedagogía negra. ¿Mm? Tiene un texto que hace un análisis de por qué Nietzsche tenía dolores de cabeza. También, muy bueno. Psicoanalista, renunció al psicoanálisis para dedicarse al arte y demás. Sí, filósofa. Bueno, al padre enojado no le pega a su hijo porque cree verdaderamente que esa es la manera en la cual el niño va a estar educado. Le pega porque es la manera que tiene de descargarse sobre lo que el niño, sobre lo que él cree que el niño le ha hecho. O sea, yo no conozco padre que le haya pegado a sus hijos sin estar enojado.
Si el padre está enojado cuando le pega a su hijo, no lo está educando, se está descargando la bronca. No importa si es un chirlo, un cachetazo, no importa. El zamarreo, el tirón de oreja, el tirón de pelo, todo eso no se hace a menos que uno esté bajo los efectos de la cólera y la ira. No es educación, eso es descarga de la bronca. Uno descarga la ira sobre el niño, porque siente que o la desobediencia del niño, o el llanto del niño, o el capricho del niño es una afrenta al adulto. Yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos y espero que tomen en cuenta esto, ¿no? Y traten de analizar 2 segundos antes de que se les ocurra tocar a sus hijos si no están enojados en ese momento. Y piensen si serían capaces de pegarle sin estar enojados. Van a ver que no pueden pegarle si no están enojados. No pueden tocar a su hijo si no están enojados, ¿eh? Esto ya marca una diferencia abismal, porque nos damos cuenta de que no pegamos por educar, pegamos por descargar. ¿Mm? Bueno, dice, este mismo presupuesto es el que tienen los padres, ¿no? Pero esa cólera es mantenida dentro de unos límites y modificada por la idea de que todo perjuicio tiene en alguna parte su equivalente y puede ser realmente compensado, aunque sea con un dolor del causante del perjuicio. Acá tiene que ver la compensación. En el caso del padre con el hijo hay una descarga de emocionalidad, pero en el caso del responsable, el malhechor, el castigo que se inflige, además de ira, tiene que ver con la compensación del daño. ¿De dónde ha sacado su fuerza esta idea antiquísima, profundamente arraigada y tal vez ya imposible de extirpar, la idea de una equivalencia entre perjuicio y dolor? Ya lo he adivinado, de la relación contractual entre acreedor y deudor, que es tan antigua como la existente de sujetos de derecho y que por su parte remite a las formas básicas de compra, venta, cambio, comercio y tráfico. Las relaciones de acreedor-deudor están en la base de la justicia. La justicia no es otra cosa que el intercambio equivalente entre acreedor y deudor. De ahí que la palabra Shul signifique deuda, pero también signifique culpa. De ahí que el Padre Nuestro diga perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, o perdona nuestras culpas, o perdona nuestras ofensas, de la misma forma que nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Porque hay una relación entre culpa y deuda. En griego es igual, ¿eh? En griego culpa y deuda es la misma. Bueno, eh, la semana que viene vamos a continuar con esto, porque la cosa se pone más dura todavía. Fíjense que estoy trabajando al estilo hermenéutico, como exégeta, porque lo que estoy haciendo es básicamente leo y comento, o comento y leo, ¿no? Eh, de esa forma es como trabajaban los exégetas antiguamente, explicando el texto dentro del contexto y haciendo algunas aclaraciones adicionales. Eh, el, los pasajes que siguen son bastante claros, de todas maneras los vamos a analizar más adelante y vamos a hacer algunas digresiones con respecto a la noción de deuda, específicamente porque hay varias cuestiones que me gustaría analizar, inclusive leerles un pasaje muy cortito del Mercader de Venecia. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, preguntas, dudas, algo que quieran comentar.
Diego, Diego. sí, detrás de esta creación de la memoria, eh, ¿qué hay? Es decir, o sea, me queda la sensación de una suerte de dominación sobre el otro, ¿no? Ujú. Como me queda como esta de poner en deuda a un otro. Yo no estoy seguro si es en esta misma lógica antagónica de la moral noble y la moral de esclavos, porque entiendo que aquí está hablando desde cómo se conforma un hombre superior capaz de responder de sí, como un logro, y sin embargo pareciera que aún así hay divisiones, ¿no? Pareciera que aún así hay como estatus o clases que siguen en tensión, ¿no? No sé. Totalmente. Sí, a ver, la moral para Nietzsche, la moral siempre está creada de cierto estrato superior hacia uno inferior, ¿no? En ese sentido, la memoria que nos hemos criado, bueno, ya ahora todos somos de la misma clase, básicamente, pero todos nos hemos creado una memoria capaz de que sea lícito hacer promesas, y hemos creado una memoria también de la culpa, nos guste o no. ¿Mm? Esta memoria del Schulden, eh, que necesita constantemente del Entschuldigung, es decir, de la disculpa, porque básicamente el que nos disculpas nos quita deja de ser nuestro acreedor. Acreedor y deudor son opresor y oprimido, u oprimido y opresor. ¿Mm? Bueno, Nietzsche va a desarrollar todo el resto del tratado. La cosa se vuelve más escabrosa porque él va como rodeando la cuestión, ¿no? Empieza hablando de cómo fue cómo es criar a un animal que es capaz de hacer promesas. Es como que va rodeando antes de meterse dentro de la piscina, ¿no? Y ya está en los círculos más concéntricos, que es cuando empieza a analizar el resquicio, el estrato lingüístico de la culpa. El estrato lingüístico de la culpa en su relación de hacer promesas. En ese estrato lingüístico, lo que termina ocurriendo es que empieza a darse cuenta de que esta noción de culpa, en relación al sentimiento de deuda, viene del intercambio comercial, acreedor y deudor. Entonces empieza a ir cada vez más lejos. ¿Cómo se ha internalizado esto? ¿Qué dolores se han infligido? ¿Qué felicidad tiene el acreedor para poder conseguir resarcirse de la deuda? Y varias cositas más que vamos a ir mencionando y que vamos a ir relacionando siempre que el tiempo nos lo permita con otro texto que es de Lazzarato, La fábrica del hombre endeudado. Otro gran texto que está bueno para leer, para tenerlo de referencia. Gente, nos vamos a descansar. Gracias por haberme acompañado. Vamos a hacer hasta acá. Nada, semana que viene, 10 de miércoles 10, tenemos una clase magistral que todavía no la publiqué en Instagram, pero la voy a estar publicando en breve, eh, que vamos a estar abordando la cuestión del desempleo como forma de disciplinamiento. ¿Mm? Y dentro de la misma línea de lo que estamos analizando ahora, eh, dentro de un par de semanas, eh, lancé un curso, no sé, por ahí a ustedes les interese o no, es un curso que va a durar 4 clases, La fábrica del yo. 4 formas contemporáneas de producir subjetividad, donde, entre otras cosas, vamos a ir viendo cuestiones como, no sé,
la cuestión del el yo disciplinado, el yo integrado, el yo endeudado, el yo afectivo. Es decir, vamos a ir viendo cómo muchas de las cosas que estamos analizando ahora, cómo toda esta idea nietzschana de la subjetivación del ser humano se empieza a desdoblar, ¿no? Con distintos autores. Lo vamos a ver en el caso del yo disciplinado con Foucault, el yo integrado lo vamos a ver con este autor francés que se llama, ay, se me fue el nombre, que es autor del hombre unidimensional. No importa, ya me voy a acordar. El yo endeudado con Lazarato y el yo afectivo con Eva Iluz. Así que esas son las cuatro vertientes donde hoy por hoy el yo se ha configurado y es un poco lo que quería compartir en esos talleres. Pero bueno, la primera, el próximo miércoles no, el siguiente, el desempleo como forma de disciplinamiento, donde vamos a ver mucho de la realidad argentina también y de Latinoamérica en general, ¿no? Que no dejamos de ser el patio trasero de Estados Unidos. Así que bueno, gente, muchas gracias. Que tengan muy buenas tardes, noches y hasta la próxima. Chau, chau. Gracias, Gracias. Diego. Adiós.